¿Se imaginan si esto desapareciera? ¿Seríamos capaces de sobrevivir sin agua? Está comprobado que tan solo el 5% del agua del planeta es bebible. Acompáñenos en este tercer programa, donde abordaremos el cambio climático. Bienvenidos. Luchar es darse cuenta. Pensar es darse cuenta. Amuit Añani. Cuenta tagokunan chistian. Kuri Yahata Koyaikua. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. En el 72 se da a conocer el informe del Club de Roma, denominado Límites del Crecimiento, que devela las consecuencias de un modelo de desarrollo que han perseguido varios países. Después de 37 años, aún no se han asumido las consecuencias nefastas del modelo capitalista. ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de poder afrontar estas consecuencias? Hemos decidido vendarnos los ojos y taparnos los oídos para hacer caso omiso a estas recomendaciones sobre el cambio climático o el calentamiento global. En 1972, el informe del Club de Roma es lo que ha develado ya las consecuencias de un modelo de desarrollo que está llevando al planeta a lo que muchos analistas internacionales denominan un desarrollo por el suicidio de la humanidad. Esto quiere decir que es un modelo que ha entrado en una carrera insensata de explotación en misericordia de la capacidad reproductiva del planeta. Uno de los investigadores de los límites del crecimiento es Meadows, y él señalaba cómo después de haber iniciado una cruzada para defender al planeta y haber tocado un montón de puertas en el primer mundo, sobre todo los países ricos, él terminaba de modo escéptico afirmando que es imposible discutir con un suicida. De ese modo él estaba retratando cómo el modelo capitalista de desarrollo mundial, porque se ha globalizado a partir de los 70s, está llevando al planeta a un punto de no retorno. Y cuando dice él que no es factible discutir con un suicida, está diciendo que el mundo, los representantes principales del mundo, los presidentes de los países ricos, que últimamente están persiguiendo un modelo de desarrollo que solamente permite el desarrollo de la acumulación de ganancias en las transnacionales que están dominando el planeta. Y él señalaba de modo escéptico que no quieren escuchar. Y cuando alguien no quiere escuchar es difícil hablarle. Y es por eso que aparece no solamente desde la sociedad civil, sino a nivel planetario, una voz de alerta que empieza a cobrar insistencia, sobre todo finales del siglo XX, y que amanece el siglo XXI con demandas que ya no son sectoriales, sino que son demandas universales. Y eso es frente a la insensatez de los representantes del primer mundo, de los países ricos, cuando empiezan a elaborar normativas que en vez de frenar este desarrollo que nos está llevando al abismo, están desarrollando un modelo que se ha enceguecido de tal modo que ya no le permite ver las consecuencias que está desparramando de modo insensato y de modo nefasto, no solamente en 2/3 del planeta, sino que la naturaleza misma está empezando a evidenciar ese modelo insensato. Por ejemplo, en los protocolos de Kioto existe lo que se llama los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Hoy en día, en la cumbre de Copenhague, este tipo de derechos de emisión quieren ser normativizados, pero de modo mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero les permiten a los países cuya emisión de gases no alcanza el tope de la cuota que les corresponde, les permite vender a otros países esta cuota. Por lo tanto, otros países estarían dispuestos a comprar estos derechos para seguir contaminando. El problema es que si se deja esta lógica de la compra y venta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, no se palía ningún
de ningún modo los efectos y las consecuencias de la contaminación global. Es más, se agudiza de tal modo que en el asunto de la compra y venta los países pobres van a verse prácticamente obligados por el endeudamiento paulatino que tienen las economías pobres a vender estos derechos de emisión de gases de efecto invernadero, porque los países pobres contaminan muy poco el planeta. Los que más contaminan son los países ricos. Entonces, si dejamos a la mercantilización de esto, a la lógica de la compra y venta de estos derechos, que es lo que quieren las transnacionales y los países ricos, básicamente estaríamos abriendo de tal modo las heridas del planeta que llegaríamos a un punto en el cual no habría solución posible. Wall Street, por ejemplo, ya está frotándose las manos para hacerse de este negocio de la compra y venta de este tipo de derechos de emisión, a tal grado de que ha de ser tal el impacto de este tipo de comercialización de estos derechos que van a repercutir sobre todo en los precios de la energía, es decir, en los precios de todo aquello que el contribuyente paga en última instancia para vivir, sobre todo en el primer mundo. Y esto va a llegar, por supuesto, a la deuda paulatina del tercer mundo, porque esa va a ser la llave mediante la cual van a obligar a que estos derechos de emisión de gases de efecto invernadero sean posibles de ser mercantilizados en el mercado global. Y aquí tiene que ver este tipo de normativas que están sumiendo este tipo de cumbres solamente en la lógica mercantil de ponerle precio a todo. Y esto es lo que ha acontecido un poco en la cumbre de Copenhague y lo que nos permite decir que la solución no va a provenir de los países ricos, la solución siempre proviene de los países pobres. Lo que decíamos en el programa anterior, no existe solución para la pobreza sin la participación de los pobres. Hay algo que debería tenerse bien en cuenta. Muchos analistas aliados que justifican las políticas imperiales, las políticas de dominación, señalan ya que no quieren frenar la emisión de contaminación, de humos de contaminación, sino quieren ver cuál sería el tope que se permitiría, el tope de permisividad que permitiría para seguir contaminando al planeta y poder seguir especulando con la cuestión de la contaminación. Entonces están apareciendo teorías insensatas ya de parte del primer mundo, gente como Coase, tiene un libro que se llama The Problem of Social Cost, donde él empieza a especular acerca de la normatividad, de este tipo de normatividades como por ejemplo los derechos de emisión, y dice de modo cínico que es mejor que sigamos contaminando pero que le pongamos un límite. Pero la respuesta a eso es decir, no podemos seguir contaminando, no podemos seguir alimentando el planeta con gases de efecto invernadero que van a, de aquí ya no a la larga, sino a mediano plazo, van a contaminar a tal grado que vamos a llegar a un punto de desequilibrio en el calentamiento global. Es muy sabido, por ejemplo, de que el clima, sobre todo en la parte ecuatorial y en la parte norte, el clima que beneficia a gran parte del planeta, resulta de un delicado balance entre agua dulce y agua salada. Si el calentamiento global cobra índices que lleguen a los casquetes polares a deshielarlos, esto significaría que ese balance entre agua dulce y agua salada empezaría a desequilibrarse. Grandes porciones del Polo Norte empezarían a deshielarse y eso bajaría al Atlántico Norte. Y eso podría ocasionar, curiosamente, el calentamiento global podría ocasionar un enfriamiento de la mitad del planeta. Entonces estamos frente a ese tipo de situaciones que si no se le pone límite, que si no se le pone un tope, si no se le pone un freno, estaríamos presenciando catástrofes climáticas globales que van a repercutir al mundo entero. Es decir, los países del primer mundo tampoco se van a librar de esto. Una de las cosas que llama mucho la atención justamente en el desarrollo de la cumbre del cambio climático en Copenhague, en Dinamarca, es de que los países del primer mundo se resisten a cumplir con esa deuda ecológica histórica que tienen con los países pobres. Más bien, al contrario, destinan millones de miles de dólares en armar guerras, en equipar un armamento bélico innecesario, injustificado en muchos de los casos, cuando podrían destinar ese dinero a poder cubrir o paliar directamente el hambre en el mundo. Ahí, por ejemplo, es una de las constataciones últimas que, por ejemplo, realiza Antonio María Costa,
que es el director de drogas y delitos de las Naciones Unidas. Él dice algo que hay que tomar en serio. Dice él que el segundo semestre del 2008, el capital fresco que posibilitó el acolchonamiento ante la catástrofe financiera en el mundo fue básicamente capital fresco proveniente del crimen organizado y la delincuencia mundial. Esto quiere decir que poco a poco los bancos han ido diluyendo la frontera entre dinero legal y dinero ilegal, entre capital mafioso y capital legítimo. Esto quiere decir que el único capital ahorita que ha entrado como dinero fresco a la banca privada es capital proveniente de la mafia organizada a nivel mundial. Y esto es preocupante porque muestra un denominador común en el modo de accionar de la banca internacional. Pongamos históricamente un ejemplo. Para que despegue la banca inglesa, el siglo XIX, fue la posibilitación, las 2 guerras de opio que Inglaterra le hizo a China, para que China sea consumidor de opio. Blanquear ese dinero proveniente del opio es lo que produjo el despegue de la banca inglesa en el siglo XIX. Entonces, de ahí a esta parte de la historia, la banca, el globo financiero que se ha armado en torno a la especulación, a partir de los 70 se ha dejado de lado la producción, por lo tanto el capital productivo, y se ha privilegiado el capital financiero, la especulación financiera. Es decir, se ha armado un globo de tal magnitud que no tenía ningún soporte real, y por eso aparece la crisis financiera a partir del 2006, y con eso el fin del unipolarismo. Por ejemplo, la insensatez del primer mundo en seguir financiando guerras es básicamente cuando el imperio, sobre todo la banca anglosajona, pretende desplazar otro tipo de capitales, no quiere que surjan otro tipo de capitales y quiere imponer un único capital, que es el capital anglosajón, sobre todo el dólar, sobre todo las bancas anglosajonas y la banca israelí. Entonces, con eso lo que están demostrando es que el mayor negocio del planeta hoy en día es el robo y la desposesión de los pueblos del tercer mundo. Es decir, cuanto más roban es cuanta más ganancias tienen y adquieren. Frente a la crisis global, la respuesta del primer mundo es seguir robando más y de modo más impune. Por ejemplo, con la privatización de la guerra, empresas como Dean Corp, como Blackwater, como Lockheed, han ganado como 184.000 millones de dólares en los últimos 8 años. Es decir, con la financiación de la guerra a Irak sobre todo y Afganistán. ¿Esto qué quiere decir? Esos contratos provienen del Pentágono y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ellos son los que financian ese tipo de guerras y financian la privatización de la guerra, pero en definitiva quienes pagan eso son los contribuyentes. Y el flujo de valor económico del tercer mundo al primer mundo es el que financia las guerras en última instancia. Por eso, en esta espiral de insensatez de un desarrollo que está pauperizando a la humanidad y está socavando la capacidad reproductiva de la Tierra, los países del tercer mundo son los que empiezan a levantar la voz y dicen, aquí tenemos que tomar medidas sensatas. Voy a poner un ejemplo paradigmático para mostrar la necedad de los países del primer mundo. La gente que nos ve conoce la Biblia y sabe ahí que uno de los capítulos en el Génesis habla del adivinador de sueños llamado José. Y el faraón de su tiempo hace llamar a José para que le adivine el sueño que tenía y que le molestaba mucho tiempo y que ninguno de sus adivinos pudo interpretar. Entonces, José es el único que interpreta. ¿A qué se refiere el sueño de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, de las espigas gordas y de las espigas desnutridas? Entonces adivina. Entonces el faraón es sabio porque dice, ¿quién más que este hombre, que está tocado por inspiración divina, el que puede garantizar la administración idónea cuando nos toque los 7 años flacos, los 7 años de pobreza? Entonces le da la responsabilidad, la administración de la riqueza de Egipto, de los 7 años prósperos, a un esclavo, para colmo hebreo, o sea, lo más despreciado de la sociedad egipcia de ese tiempo, y que estaba en la cárcel. Los países del primer mundo, los representantes de los países del primer mundo no están demostrando ese tipo de sabiduría. ¿Por qué? Porque si estamos frente a una crisis global
si estamos frente a una crisis financiera, es decir, tenemos que apretarnos los cinturones y actuar como la realidad nos está interpelando. Es decir, no somos ricos. La riqueza ha sido despilfarrada de tal modo por el primer mundo que eso está pauperizando al mundo. Por lo tanto, estamos en la pobreza. ¿Quién es el que puede ser capaz de administrar la pobreza? Es el pobre, porque el rico no sabe administrar la pobreza. El rico solo sabe despilfarrar La riqueza. la riqueza. Entonces, ¿quién podría hoy en día administrar este periodo de transición hacia un nuevo modelo económico? Son los países pobres, los afectados. Entonces, ¿quiénes levantan la voz? ¿Quiénes son los Josés de hoy en día? Es un Evo Morales, es un presidente de Venezuela, Hugo Chávez, etcétera, Nicaragua. Los mismos representantes del tercer mundo, como Desmond Tutu, el obispo anglicano sudafricano, que dice: la única forma en la cual yo pueda ser es si permito que tú seas. Es decir, yo soy si también tú eres. Es decir, los países pobres, los líderes de los países pobres les están enseñando a los países ricos de que ellos son pésimos administradores de esta etapa de transición y de esta pauperización mundial. Por lo tanto, ellos no están llamados a administrar este periodo de transición. Quienes están llamados a dirigir este periodo de transición para administrar la pobreza y para administrar un desarrollo de modo que no socave las dos únicas fuentes de riqueza, que es la humanidad y la naturaleza, son los países pobres. Son los representantes de los países pobres, porque nosotros, los países pobres, hemos padecido un modelo de acumulación que está llevándonos a este punto de no retorno. Es interesante lo que usted señalaba justamente con las transnacionales, empresas que buscan un desarrollo con beneficio propio, porque minan prácticamente de alguna manera los recursos de los países pobres para enriquecerse ellos mismos. ¿A qué precio? Hay un informe interesante que la PNUD lanza el año 2000, cuando dice, con 8.000 millones de dólares por 10 años se podría acabar con el hambre en el mundo, se podría garantizar salud universal a todo el mundo y se podría asegurar una educación gratuita. Las Naciones Unidas, los países ricos, no estaban interesados en ese proyecto. Pero el 2007-2008, para hacer el salvataje a la banca privada, gastaron 1 millón de millones de dólares. Es decir, salvar a la banca privada le cuesta más al planeta que alimentar a todo el planeta. Eso también demuestra la insensatez, no solamente de una lógica nociva que está corroyendo la economía mundial, sino que ha estructurado la economía y con lo que entendemos hoy en día como desarrollo, simplemente para desarrollar el capital y no desarrollar a la humanidad y al planeta. Por ejemplo, el asunto de las transnacionales dedicadas a la producción de los alimentos, Monsanto, DuPont, Cargill y todas ellas. Por ejemplo, Monsanto está constatado de que está destruyendo el 60% de la capacidad agrícola de Argentina con la producción de soya transgénica. Entonces, frente a esto, ¿qué hace la humanidad? El apostar del primer mundo a la producción de agrocombustibles está llevando al planeta básicamente a invertir como 144.000 millones de dólares para comprar algo así como 40 millones de acres entre Indonesia y Tanzania. Entonces, ¿esto qué significa? Gran parte de la población mundial campesina está perdiendo la posibilidad de tener tierra. Y toda esa tierra se le está vendiendo a las transnacionales, que lo único que hacen es lucrar, mercantilizar la tierra de tal modo, lucrar con esta para hacer subir los precios de los alimentos, y ni siquiera para alimentar a la población mundial, sino para convertirlos en etanol. Y estamos minando nuestra soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria de los países pobres. Por ejemplo, Estados Unidos necesitaría como una treintena de millardos de acres para destinar a la producción de 35.000 millones de etanol, que es lo que necesita ahora que ya no tiene el control de los hidrocarburos en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos no va a poner su territorio para producir maíz destinado a etanol. Estados Unidos está viendo las tierras del sur. 34 millardos de acres, que es una cifra mayor a los millones, supondría destinar toda la tierra desde Alaska hasta Tierra del Fuego para la producción de etanol. ¿Esto qué significaría? No solamente se mina la soberanía alimentaria de los países, sino prácticamente se destruye la capacidad reproductiva, porque
Para esto necesitan intensificar el cultivo y básicamente utilizar transgénicos, monocultivo, y esto básicamente mata la capacidad de nutrientes que tiene la tierra. Entonces ellos, básicamente las transnacionales, de un tiempo a esta parte no les interesa, tienen mucha cantidad de tierra en el planeta, no les interesa desertificar zonas que no están en sus países. Es más, esa es la política. Cuanta más zonas desertifican en el planeta, hacen más dependientes a los países porque así los obligan a que compren los productos que venden las transnacionales. Hoy en día nos quieren hacer creer el cuento de que ellos van a alimentar a la población mundial, cuando no es así. La población mundial siempre se ha alimentado a partir de la producción de la pequeña agroindustria. Y eso es lo que ha alimentado al planeta, además que los efectos nocivos que producen las transnacionales con el uso de transgénicos y otro tipo de cultivos químicos, fertilizantes, etc., es también uno de los mayores causantes de emisión de gases de efecto invernadero. Eso es lo que nos está llevando el modelo de desarrollo económico capitalista. Pero los países se están dando cuenta de que necesitamos un modelo de desarrollo sustentable que no ofrecen los países del primer mundo. Los países pobres que han participado de la cumbre del cambio climático en Copenhague, Dinamarca, no han permitido ser sometidos nuevamente por las grandes potencias. Ellos han determinado su posición respecto a medidas que deberían asumirse para salvar al planeta Tierra. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Es realmente preocupante lo que está ocurriendo con el planeta Tierra en este calentamiento global que estamos sufriendo todos. ¿Pero qué realmente estamos haciendo para frenar esto? La analista y activista científica hindú Vandana Shiva señala que Estados Unidos debe dejar de verse como un donante y reconocer la deuda ecológica que tiene con los países pobres. Es decir, tener la conciencia de que esto no es algo así como dar una migaja a esos países pequeños de una deuda social, de una deuda climática por la sobreindustrialización debido al desarrollo de modelo económico capitalista que tienen esos países. Es interesante cómo activistas como Shiva ponen de relieve algo que ni siquiera los países del primer mundo son capaces de advertir. Les está diciendo Vandana Shiva, dejen de verse como donantes cuando ustedes son culpables de aquello que estamos atravesando. Es decir, son contaminadores, no son donantes. Por eso, Shiva dice, no es caridad lo que está dando Estados Unidos, es su obligación. Y eso tiene que ver con el modelo de desarrollo capitalista y sobre todo lo que se denomina el capitalismo salvaje o neoliberalismo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, voy a poner a esta multinacional del oro llamada Barrick Gold. El ejecutivo principal de Barrick Gold estuvo implicado en el asunto Irán-Contra, se recuerda, el 86. Fue uno de los promotores de la venta de armas y también de narcotráfico en el mundo a nivel global. Y es aliado de Bush, tiene lazos muy íntimos con la familia Bush. Hay que recordar que Barrick Gold tiene el 47% de sus reservas en Sudamérica de oro, probadas y probables. Es decir, maneja el control del oro en el mundo. Barrick Gold también estuvo implicado en el 97 en la guerra civil en Somalia. Eso produjo alrededor de 3 millones de muertos. ¿Y para qué? Porque Barrick Gold también le interesa, junto a otras multinacionales, el control de aquellos energéticos y aquellas materias primas que, por ejemplo, se utilizan en la fabricación de celulares, el famoso coltán. Empresas, como Motorola, como Ericsson, como Samsung, las que manejan los celulares en el mundo, fueron financiadoras de procesos de separación de las provincias del este de Congo para tener ellos un acceso barato a las mayores reservas de coltán en el mundo. Entonces, si se da cuenta, las empresas transnacionales son aquellas que están básicamente minando no solamente la soberanía de los países pobres,
British Petroleum, por ejemplo, junto a Shell, también financiaron el golpe de Estado último en Azerbaiyán para hacerse de la mayor riqueza hidrocarburífera en ese país. Y para citar otros ejemplos, resulta curioso cómo, y esto mucha gente desconoce, pero es necesario contarlo. Antes de que ocurra el atentado a las Torres Gemelas, no solamente Amoco, sino British Oil querían hacerse del negocio del gas de Turkmenistán y sacarlo vía Afganistán para los grandes mercados de India y la China. Por aquel entonces en Afganistán quienes controlaban el Estado eran los talibán, que no son talibanes, el plural es talibán y el singular es talib, mucha gente no entiende eso. Los talibán controlaban Afganistán y el mulá Omar, que era básicamente el jerarca, no quería ningún tipo de negocios con transnacionales anglosajones. Así que da el negocio de la distribución del gas por Afganistán a una empresa argentina llamada Bridas. Cosa curiosa, que perdido el contrato, perdido el negocio, acuden a uno de sus asesores principales, Amoco, a Henry Kissinger. Y Henry Kissinger presiona vía Naciones Unidas para que Afganistán permita que las empresas anglosajonas se hagan con ese negocio. Pero el mulá Omar no estaba dispuesto a ceder. Entonces necesitaban ellos un justificativo para bajar al mulá Omar, bajar ese régimen y hacerse del negocio del gas. Y luego aparece el atentado a las Torres Gemelas y la justificación para la invasión de Afganistán. Entonces ahí uno tiene que darse cuenta cómo las empresas transnacionales no solamente minan la soberanía de los países, sino también que están atentando porque son los mayores contaminantes del planeta, son los mayores desertificadores del planeta, son los mayores atentadores no solamente contra la alimentación mundial, sino también contra todos los recursos energéticos, hidrocarburíferos y también recursos naturales que tiene el planeta y que ellos lucran de tal modo de que empieza a inflar una economía que se sostiene en torno a la especulación y deja de lado la producción en serie. O sea, hay que recordar y señalar y subrayar lo siguiente: la economía capitalista está pensada para beneficiar a los vendedores y no a los productores. Los productores son quienes salen perdiendo siempre en esta economía, a tal grado de que el precio de una taza de café, por ejemplo, en el primer mundo cuesta como $7, y es el precio de un quintal de café puesto en el mercado de los países pobres. Entonces ahí uno se da cuenta la envergadura, la dimensión tan grande que existe de desequilibrio entre una economía que favorece a los vendedores y no hacia los productores. Por eso desde los 70 el capital, básicamente, sobre todo el neoliberalismo, con los famosos paraísos fiscales, los llamados offshore y las cuentas invisibles, son las que han minado y las que han hecho posible esta crisis financiera global. Es decir, ese modelo neoliberal ni siquiera les ha servido al primer mundo porque es lo que ha acabado minando la capacidad reproductiva de su economía, a tal grado de que el salvataje financiero lo hacen los estados, es decir, el dinero de los contribuyentes. Y eso demuestra lo ineficiente y lo insostenible de ese tipo de economía y que tiene que dejar de verse a sí misma como donante o como que el que ayuda al mundo y más bien como causa de la contaminación ambiental, como causa de la crisis y como causa de la pauperización del mundo. Si desaparece el modelo económico capitalista, ¿podremos salvar? ¿Podemos dar alguna solución al efecto del cambio climático? Bueno, esa pregunta podríamos abordarla en este sentido. Aníbal Quijano ha demostrado que el modelo capitalista no es un modelo que haya sustituido o haya superado otro tipo de modelos. Dentro de la economía capitalista subsisten, por ejemplo, el esclavismo, la economía feudal y subsisten otro tipo de economías. Lo que pasa es lo siguiente, y esto también mucho izquierdista dogmático tiene que aprender a reconocer. El capitalismo no es un modelo que sustituye a los otros modelos, o a los otros modos de acumulación, o a los otros sistemas económicos. Por ejemplo, el esclavismo le sirve mucho al capitalismo para originar acumulaciones originarias, o acumulaciones primitivas, como llamaba Marx. En cada país en el cual se instala el modelo capitalista o el capital empieza a desarrollarse, tiene que reproducir este tipo de situaciones como el esclavismo, sistemas económicos de trabajo gratuito, para poder desarrollarse. Es decir, el capital no es un modelo que sustituya a los otros, simplemente es un nuevo articulador
de todos los sistemas económicos, de los procesos de producción existentes y de los modos de acumulación existentes. Por eso no desaparecen esos cuando aparece el capitalismo. Lo que hace el capital es reorganizarlos, rearticularlos en torno a la producción de excedente para beneficiar al primer mundo, para servir a los intereses y necesidades del primer mundo. Cuando los países pobres empiezan a generar enclaves de desarrollo capitalista, empiezan a pauperizarse, empiezan a subdesarrollarse. Entonces el subdesarrollo no es, digamos, una condición natural de los países pobres por ser pobres, no. El subdesarrollo es la consecuencia de asumir modelos económicos que benefician al primer mundo a costa del tercer mundo. Entonces ahí hay que decir que el capital es el articulador de este modelo económico que se llama capitalismo. Es el organizador, es el orientador de la economía que está llevando al planeta al suicidio colectivo. Ahora bien, en un nuevo modelo económico el capital no desaparece, pero ya no ha de ser el articulador hegemónico de la economía mundial. Va a tener su lugar, pero su lugar establecido. Entonces aquí uno tiene que ponerse a pensar de que los modelos económicos no se cambian como monolitos, como bloques históricos que sustituyen a los otros, sino que se rearticulan de tal modo de que aparece un nuevo modelo económico, porque el articulador es distinto. Y el articulador en este caso es, por ejemplo, lo que está promoviendo nuestro presidente a nivel planetario. Una de las primeras condiciones para que sea posible la economía capitalista es concebir a la naturaleza como objeto. Eso ha posibilitado el abuso inmisericordia, explotador, insensato que la economía capitalista hace de la naturaleza. Entonces el nuevo articulador del nuevo modelo económico tiene que partir del respeto a la naturaleza como sujeto de derechos. No puede haber derechos humanos sin previo reconocimiento de los derechos de la naturaleza, porque no estamos ante un objeto, estamos frente a un sujeto, frente a una madre, y a una madre se le debe obediencia, respeto y consideración, porque la madre, que sabe lo que es parir, nunca es capaz de privar de alimento a sus hijos. Entonces la naturaleza actúa como la madre, no puede ser capaz de privarle de alimento a los hijos. Lo que pasa es que hay hijos insensatos que le explotan inmisericordiamente, la dejan sin comida, la dejan sin alimentación y provocan la desnutrición de la propia madre. Entonces ahí la madre, como no puede quitarle el alimento a sus hijos, ella es capaz de quitarse el alimento con tal de alimentar a sus hijos. Y ahí aparece el problema. Los hijos tienen que responsabilizarse por la madre, los hijos tienen que tomar a cargo a la naturaleza y tienen que reconocer a la naturaleza ya no como objeto, sino como sujeto. Ahí va a aparecer el nuevo modelo que planteemos a nivel planetario. De todo lo recogido anteriormente que hemos señalado en este segundo bloque prácticamente, el modelo económico capitalista no es la solución para poder subsanar o rectificar el daño climático que hemos causado al planeta Tierra. Más bien, es una de las consecuencias principales de la destrucción de la capa de ozono y posiblemente de nuestra propia destrucción. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Varias alternativas se han planteado a lo largo del desarrollo de la Cumbre del Cambio Climatológico en Copenhague, en Dinamarca, como la de Clima Forum y la Vía Campesina, que básicamente están en busca de un modelo de desarrollo que sea realmente sustentable, no aquel modelo que plantean los países del primer mundo. En síntesis, resumiendo, estarían en busca de un planeta, una tierra más fértil y una vida plena. Es interesante la Vía Campesina porque no es nueva, sino que hace tiempo que ha estado insistiendo en el cambio de modelo y ha demostrado de muchos modos cómo son las transnacionales las que originan, sobre todo las mayores causantes de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué dice la Vía Campesina? Básicamente dice la Vía Campesina que es posible alimentar al mundo de modo sustentable,
diversificando la economía agraria y básicamente fortaleciendo a al pequeño campesino, al pequeño agricultor. Porque no es el uso sostenible de la tierra en manos de las transnacionales lo que va a posibilitar que el mundo se alimente, sino que está ocasionando más bien lo contrario. El uso intensivo, los monocultivos, los fertilizantes químicos, son los mayores contaminantes, son los mayores causantes de la emisión de gases de efecto invernadero. La Vía Campesina propone un montón de alternativas que también incide en que puede ser posible realimentar a la tierra, renutrir a la tierra con la dotación de materia orgánica en los cultivos. Y esto significaría incluso que 2/3 partes de los gases de efecto invernadero serían capaces de ser absorbidos por esta cualificación de la tierra. El Clima Forum, por ejemplo, ya habla de la transición hacia un nuevo modelo más justo, más equitativo y más sostenible. Ahora esto tenemos que estudiarlo bien. ¿Qué significaría una economía sustentable? Para esto hay que cambiar ya de una vez por todas la idea que de economía tiene el primer mundo y hay que posibilitar un nuevo concepto de economía. ¿Qué sería la economía de aquí en adelante? Sería la ciencia que hace posible una vida sustentable para todos los habitantes del planeta. Es decir, su foco de atención ya no sería la maximización de la tasa de ganancias, ni tampoco la maximización del capital, del proceso acumulativo del capital, o la mercantilización de todo, sino sería básicamente hacer sustentable la vida humana en el planeta. Por ejemplo, una condición para que la vida sea sustentable es que la naturaleza nos dote, nos suministre los elementos con los cuales son posibles la vida humana. Entonces, ¿qué sucede acá? La naturaleza ya no puede estar vista como objeto, tiene que estar vista como sujeto de derechos. Por lo tanto, el precio de extracción de un recurso natural no puede sustituir al precio de reproducción de la propia naturaleza. Porque hoy en día, por ejemplo, la economía neoliberal privilegia los costos de extracción y se olvida de los costos de reproducción. Y eso deja a lo que llama Milton Friedman las famosas externalidades. Es decir, los problemas que ocasiona un modo de acumulación que destruye para producir, deja que el Estado se haga cargo de los pobres, deja que el Estado se haga cargo de la deforestación, pero si los estados han sido desmantelados, si los estados han sido destruidos, ¿cómo los estados se pueden hacer cargo de eso? Entonces, las externalidades no son tales externalidades. Eso es lo que uno puede observar cuando estas personas jurídicas, llamadas corporaciones o transnacionales en nuestro caso, son personas, porque se catalogan así como personas, cosa curiosa y absurda como entre el 1890 y el 1910, los derechos de los negros son asumidos por las empresas para reclamarse las empresas, que son personas de derechos. Ese es el colmo de la indignación que ha provocado el que las transnacionales se conciban a sí mismos como personas y quieran ser tratadas como personas. Pero son personas sin conciencia moral, porque todo aquello que ocasionan lo externalizan de tal modo que ellos nunca se responsabilizan por aquello que ocasionan. Entonces aquí hay que decir que la economía ya no puede sustentarse o edificarse en torno a criterios mercantiles absolutos, sino que tiene que cambiar de orientación y tiene que empezar a considerar la sustentabilidad de la vida en el planeta de todos y cada uno de los seres humanos, sobre todo de las víctimas y de los países pobres. Los países pobres y la gente media, en realidad gran parte del planeta Tierra, ya no quiere el modelo económico capitalista. Se está trabajando en un nuevo modelo económico, en un nuevo desarrollo que no sea el capitalista. ¿En qué consistiría este modelo económico? Una de las cosas que un nuevo modelo económico tiene que empezar a considerar es el criterio de la reproducción, ampliación y desarrollo de la vida de todos y cada uno de los seres humanos, así como lo propone Franz Hinckelamert. Tiene que ser no solamente el orientador de la nueva economía, sino tiene que ser el horizonte de interpretación y de interpelación de todo sistema, de todo modelo y de toda ideología económica. Porque sucede que el ser humano y la naturaleza
deben existir como condiciones de posibilidad de cualquier sistema económico de aquí en adelante. Es decir, no se puede destruir, no se puede socavar ni al ser humano ni a la naturaleza, porque son condiciones de posibilidad de toda riqueza. Por lo tanto, el nuevo sistema económico, el nuevo modelo económico, tiene que orientarse a partir de la afirmación de la vida de todos y cada uno de los seres humanos y la afirmación de la vida de la naturaleza. Esto orientaría de modo más racional la economía, porque la economía estaría sustentada en torno a la sostenibilidad de la vida de todo el planeta, de la vida de la naturaleza, con el fin de garantizar el vivir y el poder sobrevivir no solamente de la humanidad, sino de la propia naturaleza. La naturaleza es la que otorga los suministros, es la que otorga la fuente desde la cual es posible producir los valores de uso que colman las necesidades humanas. El ser humano no se puede abstraer de su condición natural. El ser humano es un ser necesitado, es un ser vulnerable, que necesita de la naturaleza para poder sobrevivir y para poder intensificar y desarrollar ese circuito de intercambio entre ser humano y naturaleza. Por lo tanto, lo que se propone desde este lado del planeta es una nueva economía que ya no tenga que basarse en el hecho de que la muerte de unos tiene que ser condición para la vida de otros. Eso tiene que acabar. La economía tiene que empezar a superar esta aporía. Por ejemplo, no puede ser que los medios de vida que desarrolle en cuanto a procesos de producción o tecnología sean medios de muerte para los demás. Hay una frase muy linda, por ejemplo, que dice Shakespeare en El Mercader de Venecia. You take my life when you do take the means wherever I live. Tú tomas y acabas con mi vida cuando tú me quitas mi vida cuando me quitas los medios con los cuales hago posible mi vida. Entonces, la economía capitalista ha desarrollado básicamente un sistema que priva a los demás de sus medios de vida y asegura en unos cuantos y unos pocos esos medios de vida que se transforman en medios de muerte para los demás. Entonces, ¿qué sucede? Es una economía que constantemente debe de robar para poder producir riqueza de modo infinito. El problema es que las fuentes de donde se origina la riqueza no son infinitas, son finitas. No se puede explotar al infinito al trabajo humano y tampoco se puede destruir a la naturaleza de modo infinito. Entonces, la economía tiene que cambiar de orientación, tiene que cambiar de horizonte crítico de interpelación de todo aquello que le venga como proceso de producción, tecnologías, etc. Las tecnologías en sí no son malas, la tecnología en sí no es lo malo. Lo malo es cuando una tecnología está subordinada a servir para desarrollar exclusivamente al capital y al mercado. Y en este caso, los países pobres están diciéndole al mundo, no podemos privilegiar el mercado cuando es una competencia no solamente entre ricos y pobres, es una competencia de vida o muerte, y en la cual quienes mueren no son precisamente los ricos, quienes mueren son básicamente los pobres. Hay que empezar a dotarle de conciencia moral a la economía, hay que empezar a dotarle de ética a la economía, porque sucede que no solamente las ciencias han renegado de la teología, sino también han renegado de la ética, y esto les priva de tener conciencia moral para posibilitar su ejercicio propio. Por eso lo que decíamos en el anterior programa, cuando el presidente dice, la política debe ser la ciencia de cómo servir al pueblo, esto básicamente está trastornando el concepto que de ciencia se tiene, porque la ciencia nunca se ha preguntado por el servicio que debe de prestar su ejercicio a la humanidad. Esto es lo que tiene que inyectarse a la economía y a toda la ciencia en general. El tema del cambio climático no es un tema coyuntural ni eventual, es un tema en el que todos debemos tomar conciencia, pero es momento de actuar. Los movimientos indígenas originarios del mundo entero se sentarán para debatir los aspectos y las consecuencias de lo que de aquí en adelante viene. Seguros estamos de que ellos sí van a lograr visualizar el camino correcto para poder frenar este cambio climático y calentamiento global, lo que no pudieron hacer los países del primer mundo por no tener la capacidad de escuchar y oír lo que dice el planeta Tierra. Buenas noches. Luchar es darse cuenta.
Pensar es darse cuenta. Amuit Añani. Cuenta takokunanchistia. Kuri Yahata Kuyaikua. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos.